Bueno, egun hon guztioi, eskerrik asko etorri zarien guztioi, gure esan behar dugun gauzak interesgarriak iritsi deutza zuelako. Basoa Fundazioari eskerrik asko, azken baten gure ikuspuntua eta gure lana interesgarritzat ikustearren, zuei den guztioi azaltzeko. Eta, lehenengo eta behin, nik uste dut gehienok jakingo duzula, Baskegur elkarteak zer eginkizun edo daukaguzan. Azken baten Baskegurren nahi dana da baso eta egurraz lotuta dago esan enpresa eta elkarte guztiak batu, azken baten guztien artien reflexio eta hausnarketa toki bat izan daiten, eta egiteko proposamenak eta ekintzak hau inguru gure arlo guztiko gaiak hobetzeko ahalik eta aldugun neurrian bintzat. Da gaurko gai bezala, esan dozkue, gaur egun, hainbeste ordu eta eroten dauzkuena guztioi eta baita ardura, gure basoetan daukagun egoera sanitarioa edo, eta honen aurrean guk Baskegurretik zelan ikusten dugun, sektore bezala, eta zer proposatzen ari garen gauzak aurrera egiteko. Se oye, ondo entzuten da? Bai. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todos por vuestra asistencia, pero también un poco por comentar y por centrar un poco la charla en esta actividad que llevamos desde Baskegur, tratando de integrar todo un poco las reflexiones y propuestas para mejorar el conjunto del sector, tanto forestal como madera, de todas las asociaciones, y en el caso concreto de hoy, pues en principio a propuesta de Basoa Fundazioa, que tratemos un poco este tema de sanidad forestal desde una óptica, digamos, del propio sector, como lo vemos, tanto sector y en este caso también con la interlocución que tenemos desde parte de Baskegur con la Administración Forestal, tanto a nivel de diputaciones como Gobierno vasco, como entidades que están apoyando pues toda la labor en este sentido, como son Neiker o los laboratorios de sanidad vegetal forestal de las diputaciones, pues con todo ello pues lo que podemos avanzar, ¿no? Entonces, para comenzar, pues Baskegur, un poco lo que es la presentación, pues ya lo he adelantado, tratamos de integrar, digamos, todas las reflexiones, propuestas y trabajos que hay que impulsar, tanto nosotros como nuestros propios socios, ya sean la Asociación de Forestalistas, ya sean Basoa Fundazioa, como parte también, digamos, muy relacionada con esto, como el resto de asociaciones de la industria de la madera, desde las empresas de trabajos forestales hasta industrias de aserrío, de primera transformación, como las de segunda transformación, industria de pasta y papel, y hasta las empresas de bioenergía, que, como todos conocemos, pues cierran un poco el ciclo, que creemos que ciclo también económico más sostenible que se puede inventar, ¿no? Que es el ciclo de la gestión forestal y la madera y el uso sostenible y todas las ventajas que ello trae, ¿no? En Baskegur llevamos unos años trabajando, digamos, por áreas transversales, tratar de coger los temas que nos unen y que queremos hacer reflexiones en conjunto para poder poner soluciones desde todos los puntos de vista para estos problemas, ¿no? Entonces, así, pues como hay que dividir, hay que hacer cajones, aunque Froilán decía que igual en algunas situaciones es difícil hacer cajones, pero para tratar de organizarnos también nosotros en nuestra labor, pues en este caso teníamos dividido la labor en 5 grandes cajones, que son uno, pues el tema de competitividad, pues mercados, economía, otros son temas de comunicación, pues también para explicar de cara afuera cómo digamos, nuestras cosas de la gestión de nuestros montes, de los productos de nuestra industria, porque al final también pues necesitamos transmitir nosotros esta imagen del sector como la vemos,
porque, como antes bien ha dicho Leire, si el monte no se gestiona, ya se dedicará el fuego o las plagas a gestionarlo. Si nosotros no comunicamos, ya se dedican otros a comunicar por nosotros, y desde luego, pues yo creo que por lo menos que tengan ambas visiones, yo creo que puede dar una información más veraz, ¿no? Entonces, por otro lado, está el área de medio ambiente y sostenibilidad. De este punto de vista, visto tanto en lo que es gestión, los beneficios que hacemos al medio ambiente, pero también creemos como una gran ventaja para nosotros es las mejoras que nuestro sector, tanto de gestión forestal como de industria, del conjunto de la industria y la madera en extensión, pues produce en muchos ámbitos, ¿no? Y en este caso, pues la certificación que podemos hacer o no, o los sellos que podemos dar, para eso nos puede situar también en el mercado, porque siendo una actividad, como hemos dicho, creemos que la más sostenible que se puede haber inventado, yo creo que nos estamos vendiendo demasiado poco. Y para vender, y para llegar a un mercado, tiene que tener una marca, tiene que tener una certificación. Por eso a veces somos muy pesados con el tema de la certificación de la gestión forestal sostenible, pero también hay certificaciones de sostenibilidad, de análisis del ciclo de vida de los productos. Si un producto hecho con madera o unas casas, como hace 2 días pudimos ver en el Día Mundial de Medio Ambiente, pues algunos ejemplos, ¿no?, de que se pueden hacer casas pues hasta de 9 y hasta de 20 y más pisos. Se pueden hacer de madera, también se pueden hacer, como hasta ahora, de hormigón, de acero, se pueden hacer de muchas cosas, pero la cuestión es, hay una cosa que es el precio, hay otra cosa que también hay que competir, pero son en este caso la huella ambiental que estamos haciendo con toda nuestra actividad humana, y esto tenemos que ponerlo en valor, y para esto estas certificaciones que hay pues son muy importantes. Estamos impulsando tanto queriendo que se fomente la gestión forestal, y en este caso pues yo creo que es un ejemplo el haberse, digamos, sin haber todavía un mercado, pues implicarse en la certificación de la gestión forestal, como habéis hecho muchos de los propietarios forestales del País Vasco, pero también estamos impulsando a las empresas que certifiquen su producto, para que pueda decir, a ver, esto que está hecho de madera, pues tiene muchas más ventajas que otra cosa que está hecho con huellas ambientales pues mucho más negativas, ¿no? Por otro lado, pues también apoyamos a muchas empresas a poder vender sus productos en diferentes mercados. En este caso sabemos que nuestras empresas, siendo casi todas empresas pequeñas o medianas como mucho, pues al final el tener un apoyo y poder ir en grupo, pues las cosas pueden salir con muchos efectos positivos. Entonces así estamos asistiendo a muchas ferias internacionales con el apoyo de Basqueur y también del Gobierno vasco para asistir a estas ferias y dar un conocimiento de los productos, que se puedan vender mejor, se puedan buscar nuevos mercados, y todo ello pues trabajando digamos de una forma de clúster, y también en la formación en todos los ámbitos que queremos impulsar, ¿no? Bueno, entonces nuestra forma de trabajar es ir proponiendo cosas y reunirnos todos los que podamos para poder aportar, y siempre estando abiertos a que pueda participar pues toda la gente del sector, dentro del sector, que quiera proponer, apoyar y debatir sobre los temas, ¿no? Entonces, ya centrándonos un poco en los temas de sanidad forestal, que es un poco lo que le centro ya de lo que me habían comentado para hablar. Bueno, pues yo creo que es importante conocer, y todos, bueno, más o menos en mayor o menor medida, conocemos en este caso las competencias que a este nivel de gestión y control de la sanidad forestal tenemos, tanto a nivel estatal, en muchas de las cuestiones de sanidad, pues hay mucha legislación que viene de la materia estatal, incluso, bueno, también mucha proviene de legislación europea, y en este caso de sanidad forestal y vegetal, pues vienen muchas directrices europeas para la gestión. También hay competencias, sobre todo en temas de la gestión directa de las masas forestales. Todo lo que tenga relacionado con la gestión corresponde a las diputaciones forales, que tienen sus servicios también de sanidad
para poder hacer ese primer y, digamos, un poco esa gestión de los problemas sanitarios y luego, por parte del Gobierno vasco, más en el tema de servicio de semillas, el tema de mejora genética, el tema de investigación, pues con esas competencias un poco pues que se complementan y que, bueno, pues tenemos este escenario. También tenemos organismos de apoyo, como son, en este caso, NAKER, que hemos comentado antes, que también este tema de investigación pues, aporta su conocimiento y sus recursos, y lo que hemos comentado por parte de los laboratorios de sanidad forestal de las diputaciones forales, ¿no? Aparte de todo eso, en Euskadi tenemos lo que es la Mesa de Sanidad Forestal, que esta Mesa de Sanidad Forestal fue constituida pues, en el año 2010 o así, con estas funciones que veis, que son con dos funciones básicas, que es determinar las líneas de actuación en la lucha contra plagas y enfermedades y fijar las líneas de investigación prioritarias a desarrollar en materia fitosanitaria, ¿no? Estas dos grandes líneas de fijar el trabajo, siendo un foro también de encuentro, que están representantes del Gobierno vasco, de diferentes departamentos, de las diputaciones forales y del conjunto del sector, tanto de la Asociación de Propietarios Forestales o Confederación de Forestalistas, como en este caso la Mesa Intersectorial o en este caso Basquegur, ¿no? Bueno, y también como medidas de apoyo, pues como al igual que Alejandro ha comentado antes, también es importante la participación, y para eso hay que generar pues muchos proyectos y mucho trabajo para conseguir proyectos europeos que puedan financiar pues gran parte de este conocimiento que hay que irlo gestando. Por ejemplo, gran parte de la información que hoy voy a poder dar es gracias a información que ha sido posible generar en base a un proyecto europeo que es Healthy Forest Life, que nuestros compañeros de ASI, de NAKER, y bueno, luego está una universidad de Finlandia y un grupo consultor para apoyar la labor, están introducidos en este proyecto de Healthy Forest, que muchas de las transparencias que ahora vamos a ver y explicaciones, pues bueno, ya adelanto que vienen de este proyecto y estas instituciones, ¿no? Bueno, entonces, como hemos comentado, en Basquegur nuestra forma de trabajar es por grandes áreas temáticas. Entonces, en este caso, se constituyó en su día el grupo asesor forestal para tratar sobre todo temas más relacionados con lo que es la gestión forestal de nuestras masas forestales y para ello, pues ahí estamos representados, pues tanto desde las asociaciones de forestalistas, representantes de Diputación y las empresas de rematantes del trabajo en el monte o de trabajos forestales, ¿no? Y aquí se constituyó dentro de este grupo asesor forestal, visto que era necesario tratar específicamente este tema, un grupo técnico de sanidad forestal en el cual se propuso pues, que este grupo se creó recientemente en enero, 18 de enero de este año. Su objetivo prioritario, tanto para el sector como para Basquegur, eso lo sabemos y yo creo que todos lo sentimos, es primero pues tener unas masas sanas, hacer todo lo posible para que todo aquello que está en nuestra mano ponerlo para que las cosas puedan estar lo mejor posible y de esa forma ese control y esa mejora del estado sanitario pues poderlo tener pues más controlado, ¿no? Aquí estamos en un grupo pequeñito en el que estamos los tres responsables técnicos de las tres diputaciones forales, el responsable técnico en sanidad forestal, responsables técnicos en sanidad forestal de las diputaciones, también el responsable técnico de sanidad forestal de NAKER y de Basquegur, también un poco estoy yo llevando un poco esta interlocución de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues afecciones sanitarias de las masas forestales, pues tenemos muchas, pues como también en el ámbito humano, pues tenemos muchas enfermedades que nos acompañan prácticamente toda la vida, que algunas de ellas convivimos mejor, con otras peor, pero al final es una convivencia, digamos, con muchas enfermedades. Ahí pongo unas cuantas de las que tenemos. En estas enfermedades, bueno, pues hay, digamos, sobre diferentes especies. Los pinares tienen una serie de organismos que le afectan más, pues los fresnos pues tendrán otras, los castaños tienen sus problemas, los robles tienen sus problemas, o el ciprés de Lawson o otras especies, pues bueno, cada uno tiene sus tipos de problemas diferentes, pero bueno, la idea de hoy
era sobre todo centrarme en las dos grandes enfermedades del pino y del pino radiata sobre todo, como centro un poco de nuestra actividad, siendo prácticamente el 80% de nuestra producción forestal pues está basada en el pino radiata, pues por ello pues hay un especial interés en ello, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, como todos conoceréis, pues dos enfermedades, una el Fusarium, que ya hace bueno, pues ya varios años pues los conocemos. Digamos que hemos ido aprendiendo muchas cosas de él, se ha tenido que trabajar mucho, se ha implicado, yo creo que en este caso, pues tanto desde la parte de la propiedad hasta la parte de la administración, pues muchos recursos y tiempo para poderle hacer frente. Hoy día sabemos muchas más cosas del Fusarium, de lo que sabíamos antes, y tenemos, digamos, hoy en día pues una enfermedad que más o menos, digamos, tenemos cierto control porque conocemos muchas cosas de él. Luego tenemos otra enfermedad que es, digamos, son varias enfermedades que agrupamos como las bandas de las acículas de los pinos, que están creando en muchas zonas pues problemas importantes en los últimos años, y sobre ello pues queremos tratar, por lo menos en este grupo de técnico, esa misión nos han puesto de tratar de proponer actuaciones que creemos que son las más convenientes para hacer frente a este, bueno, o tener por lo menos la base para llevar este control de las afecciones, ¿no? En todo sistema forestal, pues bueno, al final todo es muy dinámico, estoy muy de acuerdo con lo que decía Froilán también. En el caso de comportamiento de los árboles con los, plagas o enfermedades con las que conviven, pues también yo creo que es un tema dinámico, pero para todo ello aquí proponía un esquema que está en esta diapositiva, que nos decía un experto que trajimos en octubre desde Chile, Rodrigo Ahumada, que llevaba él solo la gestión, es el responsable técnico de la gestión sanitaria de las masas de Arauco CMPC, que, bueno, pues, que son propietarios de 800.000 hectáreas de pino radiata y 2 millones de hectáreas en propiedad de esa empresa. Entonces, bueno, pues lo que nos dice ese señor, que es responsable en sanidad forestal de 800.000 hectáreas de pino radiata, pues por lo menos intentamos hacerle caso porque algún conocimiento tendrá. Entonces nos proponía que él veía este ciclo como importante. Primero es necesario tener un monitoreo, le llaman ellos un control, saber cuál es la extensión y saberlo lo antes posible, cómo aparecen las enfermedades y cómo se van desarrollando. Eso es importante saber qué tenemos y cómo va para poder hacer frente, porque después necesitamos conocer ese patógeno, saber qué patógeno es, cómo funciona, por qué avanza, qué está pasando, qué desequilibrio hay, para a partir de ahí poder proponer, pues si se puede, medidas de control de ese hongo, de esa enfermedad o de lo que fuera, y con la gestión forestal, pues ver que es la mayor herramienta que tenemos los forestales para hacer frente al tema sanitario. No son productos químicos, no son otras cosas, sino sobre todo son decisiones que adoptamos, digamos, en la gestión forestal, y esa gestión forestal es la que nos tiene que ayudar en una parte importante a mejorar la sanidad forestal, y luego ver con qué cosas más nos pueden ayudar pues para poder tener un control y una mejoría de nuestras masas forestales, ¿no? Entonces, bueno, pues concretamente ya centrándonos un poco en lo que es en este caso la enfermedad del Fusarium, también, bueno, voy a poner una serie de presentaciones que directamente las podéis bajar, como las he bajado yo, de la página web, si ponéis tanto desde la página web de NAKER o de ASI, pues el proyecto Healthy Forest, o lo podéis ver en las páginas de NAKER, de ASI, y podéis bajar estas fichas que son divulgativas para dar a conocer un poco cómo funcionan los hongos y qué herramientas y qué conocimientos tenemos ahora para hacerles frente, ¿no? Entonces, en esta diapositiva se resume un poco cómo funciona el Fusarium. Entonces, el Fusarium
sabemos cosas que no sabíamos antes, sabemos que bueno, se pueden dispersar por el aire, pero de una forma muy limitada. Sobre todo, pues se contaminan más por escolítidos, por otros vectores, por insectos, que pueden llevar las esporas y pueden ir de un sitio a otro, ¿no? Por eso veíamos en un principio que gran parte de los focos de Fusarium se generaban al lado de parques de madera que estaban mucho tiempo ahí, y lo que ocurre es, si traemos una madera infectada y hay un escolito que entra y luego va a otro pinar, pues ese va a contaminar al pino de al lado. Entonces, bueno, creemos que hay ese tipo de medidas, pues son importantes. Ya se están aplicando pues estas directrices de gestión para que las masas afectadas, la gestión de la madera es muy importante cómo hacerla, y al final lo que se ha visto también es que gran parte de introducción de las enfermedades en muchos montes ha sido vía semilla, ¿no? La semilla ha sido, creemos, el gran agente vector que ha metido pues el Fusarium en nuestros montes. Entonces, lo que es el Fusarium, como conocéis, empieza a secarse la punta a partir de un chancro en la madera, en el tronco, que seca una parte, estrangula, entonces se seca todo lo que está para arriba. Entonces, digamos, la forma de diferenciar un Fusarium de otras cosas es que hay un chancro en el tronco y a partir de ahí se seca la copa. Entonces, es una enfermedad que vemos las copas afectadas, y por abajo, las ramas de abajo pueden estar verdes y pueden seguir tirando, y bueno, es bastante característico el verlo, como supongo que muchos conoceréis, ¿no? Y bueno, pues fotos que veis, supongo que conoceréis. Estos son los chancros que comentamos, a partir de los cuales pueden estar más arriba o más abajo, y que son los que generan pues el problema de la muerte de la planta de ahí hacia arriba, ¿no? Bueno, y en estas publicaciones científicas y todo esto ya se ha visto que al final el transporte por el aire, que se suponía en un principio que podría ser, pues bueno, es un sistema de afección muy mínimo, y que al final la fuente primaria de infección son más pues plantas de vivero, o la semilla que ha podido infectar eso. Ha sido tanto aquí como en otros países y regiones un poco el origen, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Bueno, y esto es lo que ocurre muchas veces cuando, digamos, también se ha observado que dentro, el momento de almacenaje de la semilla es muy importante, porque basta que haya una semilla infectada. Si las condiciones de almacenaje no son las más adecuadas para la no propagación de la enfermedad, esa semilla infectada puede infectar a muchas más antes de la plantación, y esto puede llevar a que estemos llevando sin quererlo planta infectada al monte, que luego de ahí puede producir focos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ello creemos que es importante el tener mucha atención con la recogida de semilla, el no recoger semilla de zonas que puedan tener afección, y luego desinfectar convenientemente toda la semilla y almacenar en condiciones adecuadas. Y tenemos, de momento, o sea, conocemos que también el grado de avance de esta enfermedad en Euskadi o en otras comunidades autónomas o en otros países es diferente. Entonces, esto vemos que hay muchas diferencias. En el fondo es el mismo hongo, pero parece ser que hay diferentes MATs, le llaman, de materiales genéticos o formas de expresarse estos hongos. Entonces, tenemos de momento, digo decir, la suerte de que tenemos un solo MAT en el País Vasco del Fusarium. Entonces, el que haya un solo MAT significa que tenemos un origen genético que no se cruza, no se diversifica, porque el hecho de que hubiera más, como ocurre en otras comunidades autónomas del Estado español, pues hay más de un MAT, eso al cruzarse generan cepas más virulentas que empeora la situación. Entonces, es importante en este caso también tener mucho cuidado cuando se trae planta de pino radiata de otras comunidades autónomas, pues tratar de evitar, o por lo menos con los controles necesarios, para que no estemos trayendo pues material infectado, pero igual infectado con otro MAT que nos puede generar al final que nuestros problemas todavía sean mayores, ¿no? En esta enfermedad del Fusarium, que bueno, ya con este control que llevamos de los focos en los diversos años, pues ya es un tema que lo hemos, yo creo
bueno, sabido gestionar de alguna forma, aunque con sus daños colaterales, como siempre, pero bueno, pues por lo menos tenemos bastante conocimiento del mismo y es importante, manteniendo estas medidas precautorias, pues yo creo que es algo que todavía pues se puede convivir, digamos, entre comillas, con él, ¿no? Pasando ya directamente al otro, digamos, gran lote de enfermedades, son lo que tenemos en el conjunto, pues rojos criptogámicos, que son las bandas rojas, bandas marrones. Bueno, en el fondo son varias especies que bueno, generan efectos parecidos. Bueno, pues aquí pongo las tres principales especies que están haciendo estos daños a nivel de País Vasco. Por ejemplo, pero bandas marrones o rojas, por ejemplo en Chile, pues son otros docisomas, no es el pini, será otro parecido, o no será la lecanostita acícola, sino será la pini. Bueno, en definitiva, aquí hay un conjunto de enfermedades que, bueno, estas son unas, bueno, a ver, hay muchas, pero estas son las principales que afectan. Entonces, bueno, sobre ellas estamos tratando de conocer más y tratar de poner medidas para ello, ¿no? Entonces, en este grupo de trabajo que hemos comentado de Basquegur, con las diputaciones y con Neiker, bueno, pues las áreas de trabajo que hemos dividido, para dividir todo, pues un poco siguiendo también la línea de lo que nos decía Rodrigo Ahumada, ¿no? Pues creemos que es importante y además es clarificador, pues segmentar de esta forma los trabajos, ¿no? Entonces, lo primero, lo que estamos trabajando, el primer área importante es el seguimiento y la detección. Queremos proponer líneas de trabajo para que se aborden en breve, pues líneas de trabajo ya que se están llevando con muchos meses y años anteriores también, con el trabajo de los correspondientes competentes en la materia, pero queremos organizar y coordinar pues esta labor de una forma todavía más exhaustiva. Entonces, lo primero sería el seguimiento y detección de la enfermedad, hasta qué punto tenemos las masas afectadas. Eso es necesario saberlo para saber hacia dónde van los siguientes pasos. Necesitamos saber todo lo que podamos sobre el patógeno, esta enfermedad, pues cuánto podemos saber de él, para posteriormente pues poner y antes ensayar pues medidas de control del órgano, del organismo, qué podemos hacer para poderlo controlar. Y estas son las tres grandes áreas de trabajo que estamos proponiendo, decir, bueno, pues aquí tenemos que trabajar para poder abordar esto mejor, ¿no? Entonces, en el primero de estos, que es el seguimiento y detección de la enfermedad, hasta cuánto tenemos, nos hemos marcado, y esto es, digamos, muy reciente, porque, como os he dicho, este grupo de trabajo empezamos el 18 de enero, se constituyó, y bueno, pues hasta ayer mismo estuvimos un poco debatiendo estas medidas. Entonces, bueno, como objetivos que nos planteamos aquí en este área es que necesitamos saber este conocimiento de la extensión de la enfermedad y por grados de afección, ¿no? O sea, saber por cuánto tenemos y qué grados de afección tenemos, saber el por qué y cómo se propaga, qué es lo que ayuda a propagarse, y bueno, pues aquí la tecnología también está avanzando mucho en el tema de la detección, ¿no? Y pues bueno, pues tanto fotos aéreas como vuelos LIDAR y otras tecnologías nos permiten pues tener información de cuando se han ido sacando fotos o vuelos, ya sean, si los sacamos hoy tendremos información de hoy, pero tenemos vuelos de varios años anteriores, y podemos ir comparando esos vuelos anteriores con el de hoy, cómo ha ido evolucionando, si somos capaces de detectar qué árboles están enfermos o no en base a una foto, en base a unos infrarrojos o diferentes formas de medirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo ello, pues, a ver, en principio sí sabemos que esta enfermedad, la primera vez que parece ser que hay una cita de su existencia, viene ya en una publicación de un profesor de la Escuela de Ingenieros de Montes, Torres Juan, ya indicaba en el anexo, en el apéndice de su publicación del año 1975, decía en ese apéndice que el año 1942 había detectado lecanostita acícola en Vizcaya y Guipúzcoa.
Entonces, también recogía el año 1975 la cita que decía: en estos 30 años no ha habido daños hasta este año, decía, entiendo que el año 1975, que ha habido 5.000 hectáreas afectadas en Vizcaya. Es una reseña así un poco corta, tampoco sabemos muy bien cuál es lo que viene, estamos tratando de indagar también un poco de, pues eso, de cuáles son los orígenes y todo esto de la enfermedad, pero bueno, es una enfermedad con la que sabemos que llevamos ya tiempo que está aquí y que se ha comportado de una forma y ahora pues parece que se comporta de otra, ¿no? De este trabajo que vamos a ir haciendo, pues bueno, van saliendo mapas que podemos comparar. Por ejemplo, en este mapa son mapas de calor, que se llaman, mapas de calor que son preliminares, o sea, de momento es del trabajo del proyecto Healthy Forest, que están haciendo Alejandro y sus compañeros este trabajo, lo cual le agradecemos mucho que nos dé toda esta información. Por lo menos se puede detectar cuánta masa de acículas tenemos en nuestros montes, ¿no? Las masas de pino radiata, pues podemos decir, bueno, cuál es pino radiata y cuántas acículas tiene cada masa, ¿no? Entonces, en este caso lo que han hecho es una comparación de esa masa de acículas del año 2008 al 2011 para ver cuánto ha avanzado, o sea, cuánto ha empeorado la calidad y la cantidad de acículas en estos montes, ¿no? Entonces aquí vemos que bueno, todavía no sabemos muy bien a qué es debido, si es a estas bandas o a otras cosas. Tenemos que ahora hacer un trabajo de campo importante para contrastar pues esto a qué es debido, si es debido a las bandas, si es debido también a la procesionaria o a otras cosas pueden ser también, pueden estar detrás de todo esto. Entonces bueno, hay que trabajar un poco en esto. Esto es una evolución desde el año 2008 comparando con la foto del 11, y esta otra es, por ejemplo, desde 2012 hasta 2016. Entonces vemos que bueno, más o menos se repiten digamos los focos donde se está empeorando la situación, y hay otros sitios igual que no aparecen porque bueno, pues igual ha llegado a un momento de mayor estabilidad, ¿no? Bueno, entonces con todo esto es información que proponemos que se mire, que se compare con los trabajos de campo y ver un poco cómo puede solucionarse, ¿no? Porque estamos viendo en campo pues algunas masas, pues vemos, bueno, pues yo creo que, supongo que gran parte de los que estamos aquí, pues hemos visto las masas afectadas por estas bandas marrones, que hace unos años veíamos circunscritas a fondos de valle, cerca de los ríos, en zonas muy húmedas, zonas muy profundas, que no entraba la luz, que no entraba el calor, había mucha humedad, y ahí es donde se propagan sobre todo las bandas, y ahora pues bueno, nos da la impresión que sigue siendo también las zonas más húmedas, pero se está generalizando más esa afección, ¿no? Y en este caso, pues sobre todo en las plantaciones jóvenes, pues son las que más están sufriendo en algunos casos este ataque, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es bueno, pues una situación, digamos, bueno, pues una afección grave, digamos, en esta plantación que tendrá pues sus 2-3 años. Entonces, bueno, pues aquí también, como decía Rodrigo Ahumada, pues es importante ver un poco qué está pasando, pero aquí es importante saber si hay alguno de esos pinos que está verde, por qué está verde, ¿no? Y ver, como luego hablaremos, ver si ese pino que está verde es que si tiene más resistencia que los de al lado, para poder estar verde en lugar de estar marrón o rojo o muerto, o es que ha sido plantado mejor, o cuál es el factor que ha hecho que estas diferencias puedan hacer que la cosa varíe de una forma u otra, y con todo ello pues tenemos que aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, vemos otra foto, bueno, y vemos cosas que también nos enseñan mucho, ¿no? Vemos árboles que han crecido durante una serie de años, parece ser, por sus portes, pues sin problemas, pues ahora sus crecimientos no van a ser como han sido los anteriores, entonces, bueno, todo esto nos da pistas para decir un poco qué es lo que ha pasado. Aquí mismo tenemos otras pistas que nos pueden ayudar. Este pino, todos vemos como sus primeros años pues creció, digamos, mucho más contento, entiendo, que los últimos 12 o 13 años, que al final se ve que ha estado sometido. Bien ha podido ser también por una falta de entresaca, pero en este caso creemos que no es, conociendo por lo que manifiesta el propietario, sino que ya es en principio pues una afección sanitaria que hace que el crecimiento, al perder masa foliar, pues puede ir bajando, ¿no? Y de una forma, como veis ahí, bastante drástica, ¿no?
Entonces, bueno, todo esto son cosas que tenemos que mirarlo, porque tenemos que tener un conocimiento de la enfermedad lo más cercano posible. Entonces, por eso proponemos también aquí, en todo esto, como objetivo que queríamos conseguir, es pues conocer estos factores, tanto las especies de hongos que tenemos, los MATs que más tenemos. En este caso no tenemos la buena noticia que tenemos en el Fusarium. Aquí sí tenemos ya 2 MATs, tenemos MAT1, tenemos MAT2. El hecho de que se crucen entre ellos ha podido estar detrás de que, o no, es un tema que lo tenemos que mirar, pero ha podido estar ahí mayor variabilidad genética con esto, al tener 2 MATs, se cruzan y eso puede hacer que el hongo cambie, una cosa que desde el 42 sabíamos que había, no ha generado mucho problema, ahora de repente genera un problema. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Entonces, es necesario saber todas estas cosas para poder poner unas medidas y, claro, todo esto exige tiempo, dedicación y por eso tratamos de ponerlo aquí, ¿no? Entonces, tanto de MATs como la propia diversidad de individuos, pues hay que mirarlo, si influyen o no en la gravedad y en la velocidad de la afección, ¿no? También para nosotros es importante conocer si tenemos dentro de la masa forestal que tenemos en Euskadi, tenemos material genético que pueda presentar tolerancia o resistencia, porque tenemos tecnología, digamos, en este caso estamos tenemos bastante avanzadas, hay mucho conocimiento en cuanto a reproducción vegetativa de muchos individuos, pero hay que saber si tenemos individuos que son, digamos, relativamente interesantes de multiplicar por su resistencia o tolerancia. Eso es un tema que hay que mirarlo, como lo proponemos como prioridades también a mirarlo. Como también, seguramente, como he dicho antes, no tenemos una ni dos especies, tenemos cientos, miles de especies que están conviviendo en nuestros montes y al final hoy está pasando una cosa, pero no pasa solo porque, mira, ha venido aquí este hongo y me ha afectado. Seguramente será combinaciones de varios hongos, habrá otros también que están afectando, puede ser, y son cosas que también tenemos que verlos. Por ejemplo, también tener mucha información de muchos grupos de investigación de otros países. Por ejemplo, en el caso de Pinus radiata tenemos una estrecha relación pues con grupos de investigación de Nueva Zelanda y de Chile, que en esto, como sabemos, tienen también grandes masas forestales de Pinus radiata y los llevan de una forma muy profesional también. Entonces, allí tienen también otros problemas, que aquí no los tenemos, gracias a Dios, pero bueno, pues hay otras fitóptoras, otras cosas que ahí tienen problemas. Tenemos que también estar atentos a todo ello, porque bueno, al final todo pues es en este mundo actual en el cual estamos muy conectados, no solo por Internet, sino que tanto viajamos las personas mucho, pero las mercancías viajan todavía más. Las mercancías pueden venir y son también una fuente de entrada de enfermedades brutal. Las del castaño parece ser que vinieron gran parte por el tráfico de muchas mercancías de madera. Pues ahora tenemos temas, por ejemplo, como el nematodo en Portugal, y hay algunas afecciones también que ha habido en Galicia y en Castilla y León y en Extremadura, pero también debido al transporte de madera de zonas afectadas, que llegó a Portugal también con embalajes afectados de otras latitudes, y al final el comercio, la economía digamos, viaja tanto, y en esos viajes pues tampoco va solo la mercancía, sino nos traen acompañantes que a veces nos generan problemas porque antes no lo sabía y se encuentran en un medio que pueden desarrollarse mucho mejor que igual en los anteriores, ¿no? Bueno, entonces aquí por conocimiento de esta enfermedad de las bandas, pues este sería un poco el ciclo. El ciclo también lo tenéis en internet, esta información, que lo podéis bajar y leer tranquilamente si queréis. A diferencia del Fusarium, en este caso sí que hemos visto que se transmite mucho por esporas por el aire, en momentos de mucha humedad y con temperaturas medias o altas, ¿no? En este caso, esas esporas vemos que, viendo un detalle, se depositan en las acículas, en las hojas de los pinos, y entran por los estomas, que es por donde respiran las plantas, los pinos. Entonces entran por los estomas y se transmiten y colonizan dentro de la acícula, y bueno, pues ahí es donde 2 meses después presentan esas bandas que veis de color
primero son bandas marrones, amarillentas, y luego se convierten en rojas y se secan, porque a partir de aquí ya se acaba secando y se acaban cayendo, ¿no? Entonces, lo que, bueno, pues sí que hemos visto que esta posibilidad que sí hay de recombinación sexual de las diferentes enfermedades hace que cambien. Estos cambios en algunos casos pueden ser hacia familias o más agresivas, bueno, y estos son también conocimientos que se están aportando también para poder conocer el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿estas bandas afectan al pino radiata solo? Pues no, afectan a más cosas. Aquí tenemos un cuadro también del proyecto Healthy Forest, en el cual tenemos diferentes enfermedades, pues desde dotristoma, lecanostita o fusarium, o detecciones negativas. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, vemos que al Pinus nigra, o sea, al laricio, pues también le afectan varios de estos hongos de forma importante. A la lepensis, que es un pino que, bueno, que está más en la zona calcáreas del Mediterráneo, pues en principio a todas estas especies que tenemos aquí ha mostrado resistencia, pero no tenemos aquí más que de forma ornamental, digamos. El pinaster también se ha afectado por una de ellas, no por el resto. Y el radiata, pues sobre todo se ha afectado por la lecanostita acícola y el fusarium, ¿no? En este caso, como todos conocemos, ¿no? También el silvestre pues es susceptible del ataque también del ocistoma, Cestosporum, y el abeto Douglas, que es el último, el pseudosuga, el último que está ahí, también bueno, sabemos que tiene diferentes enfermedades y una de ellas es estos dos cistomas que son dentro del abanico de las bandas de esto, ¿no? de las acículas. Bueno, ya para, digamos, para avanzar un poco esto, una vez que tengamos este conocimiento, lo que se propone como objetivos del grupo de trabajo es trabajar para conocer la eficacia de diferentes tratamientos de control de la enfermedad. Tenemos que, una vez afectada la planta, ¿no? O sea, decir, bueno, pues cuando estamos con vosotros, con una plantación afectada, digamos, esta plantación tiene remedio, no tiene remedio. Bueno, pues cuando la planta es más pequeña, es más joven, es más fácil pues hacer algún tratamiento, cuando ella es más grande es más difícil. Por otro lado también tenemos que mirar medidas preventivas. Podemos hacer algo para prevenir, que no venga, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, todo eso queremos mirarlo y contrastar, para ir más rápido, contrastar resultados del monte con resultados del laboratorio. O sea, queremos replicar en laboratorio pues muchas de estas enfermedades para ver, pues tanto desde productos biológicos o otros antagónicos, ver o digamos otros productos químicos o biológicos, ver pues qué podemos hacer, digamos, una vez que está instalada la enfermedad, pues para rebajar esa afección o para controlarla, si es posible o no, y eso pues que pensamos que a nivel de invernadero o laboratorio podemos obtenerlo de una forma más ágil, ¿no? Entonces, bueno, para esto, como he dicho antes, pues bueno, sí que estamos en contacto con todos estos grupos de investigación. Creemos que las medidas silvícolas tienen que apoyar todo este trabajo. La búsqueda de material genético tolerante pues es una prioridad para nosotros, y el conocimiento de los métodos de biocontrol y todo el trabajo que se puede hacer a nivel de viveros, pues creemos que puede ser una de las claves que tenemos que estudiar las próximas semanas y meses para lo máximo posible para tener respuestas lo antes posible, ¿no? Entonces, bueno, pues por resumir un poco cosas que ya hemos comentado, sí que vemos que bueno, las diferencias que hemos visto entre el fusarium y las bandas, en principio en ambos vemos que el hecho de tener densidades más bajas, pues siempre habrá menos humedad, siempre las plantas estarán más vigorosas y podrán responder mejor a todas las enfermedades. También, eso todos, yo creo que bueno, lo hemos repetido muchas veces, que cuando alguien haga abonados, que no haga abonados nitrogenados, que no eche todos estos abonos nitrogenados o que puedan sí, hacer que crezca de momento, parece que crece más e incluso se pone verde el árbol en un primer momento, pero eso debilita los tejidos, debilita la planta y no genera beneficios a medio y largo plazo, ¿no?
Y bueno, y luego, claro, la cuestión es cuando ya vemos que hay zonas en las cuales pues ya ha tenido una muy mala experiencia, como hemos visto en fotos, ¿no? con el pino. Bueno, pues ante esto, ¿qué tenemos? El pino es el 80%, digamos, de nuestra actividad forestal. Las rentas que genera el pino es el 80%, digamos, de esta actividad. Estaba, digamos, todo muy centrado en esto, tanto a nivel de gestión forestal, como toda la industria que tenemos detrás, está muy adaptada a este recurso que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un gran valor, el hecho de que gran parte de lo que aquí producimos se consuma aquí y que hay una especie, y el tener una industria muy adaptada a este producto, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando con esto, pero bueno, si esto no funciona, bueno, pues ¿qué tenemos o qué propuestas hay? Digamos, tanto todos los socios y todos los propietarios, digamos, tanto a las asociaciones de forestalistas como, entiendo, a los servicios de montes, que todo el mundo queremos saber qué podemos hacer. Entonces, bueno, pues aquí también, pues sí queremos dar el mayor conocimiento posible entre estas especies que pueden ser resistentes a las enfermedades que por lo menos hoy día conocemos y que están por aquí. Y también queremos dar un poco el enfoque de decir, bueno, y que esas especies, por lo menos para que sepa el propietario cuando haga la plantación, pues qué tipo, si el aprovechamiento a ese tipo de madera, pues qué futuro se le ve o cuál no, para que todo el mundo pueda tener información y en base a eso pues pueda tomar sus decisiones, ¿no? Y también lo que queremos conocer es, pues bueno, estas especies alternativas, muchas de ellas, especies que vemos que son resistentes a estas enfermedades que están afectando ahora al pino, pues en principio no conocemos cómo evolucionan aquí en los montes nuestros. Entonces, bueno, en algunos casos sí, hay parcelas que queremos ver, estudiar, pues cómo se están habituando a nuestros montes. Entonces, bueno, pues con eso tener mayor conocimiento para decir, bueno, pues ir proponiendo unas vías con un poco de criterio, decir, bueno, pues por dónde puede ir un poco, pues en los sitios donde el pino, siendo digamos el eje central de la actividad forestal que ha sido en varios lustros, pues manteniéndose en lo que se pueda, digamos qué otras alternativas tenemos, un poco para que digamos cada uno pueda tomar sus decisiones, ¿no? Y bueno, pues aquí en todo esto, pues bueno, el abanico de especies pues es muy amplio. Aquí hay una primera digamos, diagrama de especies alternativas, digamos, más que nada teniendo en cuenta esta resistencia a estas dos enfermedades que hemos hablado, tanto al Fusarium a la izquierda como las bandas a la derecha. Vemos que se repiten, el patrón de, bueno, el pino radiata es muy sensible al Fusarium y también a las bandas, pero también es el Pinus nigra, el laricio, el Pinus attenuata, como ya conocíamos, el Pinaster menos y el Canadensis, ¿no? Y después como especies que sabemos que a estas enfermedades, tanto Fusarium como bandas, por lo menos son más resistentes, pues tenemos ahí un listado pues más o menos amplio que tenemos que ir centrando y definiendo, pues a medida que puedan tener también interés desde el punto de vista, digamos, económico o para la industria también. Y bueno, pues ahí están otros que conocemos, como es el caso de la criptomeria, que yo creo que muchos la conocéis, se está plantando aquí en muchos montes de Guipúzcoa, pues está apostando por la criptomeria. En principio es una especie que bueno, sí es resistente a las bandas, es resistente al Fusarium, tiene una madera del estilo del pino, incluso de mejores características. También se ha visto que la industria, digamos, no presenta problemas de descortezado ni otras cuestiones. Puede ser, digamos, a nivel comercial, puede ser una especie, no lo sabemos, y queremos ver también un poco pues, su posible adaptación a nuestros montes, pues y qué otras derivadas puedan tener, ¿no? Pues para dar el máximo de información para poder hablar de una cosa u otra, ¿no? También tenemos las picias, que bueno, aquí una cosa es si aguanta o no, otra cosa son los crecimientos, bueno, hay muchos factores a ver, tampoco todos los montes serán buenos para unas cosas u otras, pues tenemos las picias, en este caso la sitkensis, que bueno, es más resistente y con un crecimiento mayor, por ejemplo, que la Picea abies o otras, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí con idea, esto es un primer borrador que esperamos en breve pues
tener más elaborado, ¿no? Entonces, bueno, para acabar la presentación, pues aquí, bueno, resumo las 4 grandes áreas que hemos comentado, que se explicaba hasta ahora, cómo lo estamos proponiendo desde este grupo de trabajo de sanidad forestal. Son los objetivos que estamos proponiendo, digamos, para que puedan ser analizados, pues bueno, reflexionar y ver pues qué actuaciones podemos hacer, qué plan de actuación podemos hacer, digamos, para conseguir estos objetivos, ¿no? Tanto en el seguimiento y detección, como en el conocimiento del patógeno, como en este manejo de las plantaciones y control del hongo, y bueno, y todo lo que podamos decir también de especies alternativas, ¿no? Y bueno, pues con esto creo que es la última. Beste barik, eskerrik asko. Quieto que no has acabado, todavía no has acabado. No. Ahora 2 minutos nada más de un detalle que desde Basoa pues lo tenemos muy sentido y para la figura de Josu, que no lo sabe, pues es muy merecida, y es que desde Basoa Fundación, a él, que en este momento no está en la línea, digamos, técnica como ha estado en la Confederación, en este momento estás en Basquegur, sigue estando en el sector y vas a seguir, pero precisamente al no estar ahí, pues desde Basoa queremos dar un reconocimiento a tu trayectoria en los 15 años que llevamos, lo he dicho antes muy de pasada, va a ser en octubre 15 años que nos presentamos en el Cursal. La fundación se creó un poco antes, pero incluso antes de de crearse la fundación, había un proyecto fundacional donde yo estuvo participando desde el primer momento, y el resto de los técnicos, por supuesto. Es en Besaide, el proyecto fundacional. Besaide es el punto, como conocéis, donde confluyen los 3 territorios de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y ahí hay una repoblación que es genuina desde la Confederación, porque para entonces no había todavía diseñado ningún tipo de sponsorización ni ayudas que tuvimos externas, y entonces, bueno, pues ahí esa plantación de diversas especies frondosas están perfectamente funcionando, y Josu ha tenido ahí un papel muy, muy decisivo. Josu, por supuesto, luego ha tenido en la propia Confederación y su trabajo en la COSE y tal, ha estado siempre muy así y muy presente, pero en este momento, al no estar en la Confederación, pues te queremos despedir desde ahí. Entonces, bueno, pues acepta este pequeño detalle. Es un detalle desde Basoa. Y nada, eso es simplemente para que no es ni una despedida ni nada, porque sigues estando en el sector. Lo único que ya no estás en la Confederación, no estás dentro del esquema de los técnicos que has hecho. Nada, encantado. Bueno, eskerrik asko, Basoa Fundazioko bueno, ni Basoa Fundazioan lan barik oso gustura egonaz beti. Basoa Fundazioko helburuak eta beti ikusi ditut, azken baten oso egokia direla, komplemento oso ona dela elkarteen lanari, oso gustura egin lan hor. Ez dut pentsetan etorkizunien ez dudanik barrido egingo, gureko nuke egunen baten, urrengo baten Basquegurutik lagundu aldugu hainbeste, eta elkarlan hori jarrituko dugu, baina, bueno, mila esker, ez dudan espero, eta ez da merezi dudan, baina... Eskerrik asko. Eskerrik asko.